Muy buenos días, muchas gracias o buenas tardes, dependiente cuando estáis viéndonos. Como ya sabéis, yo soy Ana y hoy mi invitada es Raquel desde Elche, de España. Ella también es facilitadora de TRE, además es terapeuta. Y no voy a decir nada más. Me gustaría, Raquel, que tú te presentes a ti misma porque sé que también tienes muchas herramientas que estás ofreciendo. Y bienvenida, gracias por aceptar esa invitación de estar aquí con nosotros en estas charlas vibrantes. Bueno, Ana, y a todos los que nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias también por este compartir de corazón a corazón, ¿no? Y bueno, es un reto para mí también estar ante la cámara de esta manera, porque no suelo estar en estas situaciones de forma, de manera continuada o a menudo, ¿no? Suelo estar siempre detrás y acompañando y no se me ve. Para mí es un reto y también quiero exponer, ¿no? Ese miedo, ¿no? Que quieras que no, también me sirve Claro, para, para poder estar aquí en mi 100%. Y como decías, pues sí, soy terapeuta desde hace muchos años. Ya empecé como terapeuta en el 2011. Mi trayectoria anterior nada tiene que ver con lo terapéutico, todo lo contrario, qué vengo del mundo curioso. del derecho, mundo de la empresa, pero no vibraba conmigo. Pues no sé, en mi caso fue que conforme yo iba creciendo a otros niveles, me Claro, iba desconectando de todo eso, ¿no? Era como no, no, mi corazón no está aquí. Mi cuerpo iba al trabajo, pero mi corazón no. Y pasaron cosas. Tuve un accidente de tráfico que me dejó durante casi un año paralizada de cintura para abajo y fue, bueno, un momento muy complicado, pero a la vez transformador, porque me ayudó a darme cuenta de quién soy, cuál era mi propósito y es mi propósito, y darme permiso a esa parte auténtica y dejar ese falso semblante que me hacía mucho daño, ¿no? Y sí, conectar con mi esencia y hacer de eso mi profesión. sí, Y qué con lo bonito. cual, pues trabajas, pero es como si no trabajaras, entiéndeme, porque Sí, estás en disfrute, ¿no? Y en sí, estas, pues desde la psicología, desde el coaching, desde el TRE, por supuestísimo, lo trabajo muchísimo. Y desde otro tipo de herramientas de corte más holístico, como la terapia regresiva o el Yin Shin-Jutsu, las barras de Access, el par biomagnético, pues acompaño en esos procesos de reencuentro con uno mismo, donde se va deshaciendo todo el trauma, el dolor, sufrimiento, pues todo eso. lo que Cada sí. persona trae una historia íntima y para mí son momentos de bendición el que puedan confiar en mí para ser acompañados, ¿no? Mm, qué Al bonito. final, como siempre digo, que el trabajo lo hacen ellos, yo Claro, simplemente claro, estoy ahí y desde, bueno, lo que conozco, pues aporto exacto. Desde tu ahí. experiencia, sí. ¿Te puedo preguntar algo sobre ese accidente y tu transformación gracias a este accidente? Sí, Tengo sí, mucha curiosidad porque has dicho que te has dado cuenta o has descubierto quién eres y cuál es tu propósito. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Quién es Raquel? ¿Quién eres y cuál es tu propósito? Lo que has vale. descubierto ahí. Es una pregunta que cuando me la he hecho ha ido cambiando conforme yo he ido creciendo, ¿no? Y ahora te respondería, Raquel, es, Es que bonito. es, Sí, 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 señor. es. ¿Con qué propósito? Con el de ser y vibrar en esa frecuencia, ¿no? Con ese todo y Mm, unificarme en ese todo, amor y libertad. Parece un poco fantástico o filosófico, pero cuando lo traes a tu aquí y ahora, es sí, una sensación que es difícil de explicar con palabras. sí, sí, te voy a retar por todo caso. Espero que lo sabes. Espero que lo sepas, perdón. Porque quizás hay personas que nos están escuchando y no saben cómo se expresa en el nivel corporal o qué sentimos cuando realmente somos, ¿no? Cuando digo que yo soy. Entonces, para ti, ¿qué significa eso que has dicho que eres? ¿Cómo Vale. lo sabes que estás en esta línea, en esa vibración, que sí que sigues ser tú?
Es, es una sensación de ligereza. Si nos vamos a la parte somática, en mi caso yo, por ejemplo, lo experimento desde una ligereza, plenitud, expansión, Ah, eh, sí, liviandad, ajá, sutileza, qué como bonito. que no pesa tu cuerpo. Si nos vamos a la somatización, ¿no? De lo Claro, físico. Si claro. nos vamos a la parte emocional, que a mí me gusta trabajar la parte física, la emocional, la mental y la energética. Si nos fuéramos a la parte emocional, pues te podría decir que eres capaz de poder sentir las emociones sin enredarte en ellas. Mm, Y claro, no podemos eliminar el miedo o la rabia en un momento dado, porque somos humanos y nuestro procesador funciona de esa manera, pero sí que puedes abrazar esa emoción, entenderla claro, y claro. trascenderla. Entonces, así es lo que también tú haces a nivel emocional, ¿no? Cuando dices que yo soy, que dejas que aparezcan todas las emociones, que ofreces tu atención, tu sentir a esto, sí, les soportas que se vayan cuando ya sea el momento, ¿no? Sí, Qué por eso os decía al principio que para mí es un reto, porque tengo miedo, he tenido miedo, ¿no? A la hora de bonito. exponerme, contar y compartir. Ahora ya va bajando, Ya va bajando, sí, pero en eso de la gestión emocional para mí ha sido importante el compartir cómo me siento. claro, es muy importante. Yo muchas veces cuando lidero grupos o hago presentaciones y también me siento con nervios o algo, siempre lo nombro, ¿no? Porque creo que somos seres inteligentes, entonces si estamos en un entorno grupal, por la resonancia del sistema nervioso que capta mucho más información que decimos con las palabras o con la cara, el grupo va a sentir que hay algo. Entonces, a mí me gusta nombrar que estoy aquí, tengo mucho entusiasmo, estoy un poquito nerviosa, tengo miedo. ¿Y cómo estás tú? ¿No? Como también preguntar a los demás. Y justo así es como hemos empezado esa charla antes de empezar a grabar, ¿no? De cómo estamos. Y de aquí ya puede salir ese espacio y creo que eso es la base de nuestro trabajo, podríamos decir, en cualquier sentido, también en el TRE, ¿no? Esa seguridad que todo cabe en ese espacio y todo tiene su lugar, no hay nada lo que tiene que quedar fuera, porque así somos enteros, ¿no? Seres existentes enteros. Y eso me guía a una pregunta. em, que te quise poner, ¿cómo llega a tu nueva vida el tren? ¿No? Que dices que fue en 2011 que te llegó el cambio un poquito antes, que eres terapeuta desde 2011. ¿Y en qué momento, en cómo descubres el tren? Ujú. Fue curioso, curioso y no, hay veces que las cosas llegan a ti porque son para ti, ¿no? Eh, es también mi forma de cómo recibo esos regalos que me caen del cielo. Siempre me ha preocupado el conocer, indagar, investigar sobre el sistema nervioso. La parte energética tiene mucho que ver también con el sistema nervioso, cuando nos desregulamos, ¿no? Nos Ujú, desajustamos. Y en esto de investigar sobre el sistema nervioso, sería el 2018 o así. Eh, bueno, iba buscando, apareció Stephen Porges con su teoría polivagal y Deb Dana y todo lo que conocemos los que trabajamos con TRE sobre este tema. Y justo en pandemia, en un momento, pues estábamos todos encerrados, busqué un tiempo para mí de desconectar, me puse en YouTube a escuchar vídeos de o canciones de música relajante, pero el día anterior había buscado cosas del sistema nervioso y cuando fui a cambiar de canción, me apareció un vídeo bajo, un cuadradito de estos, con una imagen de un chico tumbado con las piernas flexionadas, ya estaba en la posición de suelo, y estaba David Berceli al lado. Bueno, no vi nada más que eso, pero fue un ¡buah! wow, Y sí, un clic
automático. Es que para mí fue Quiero mm, eso. No sé qué pasa ahí, pero quiero ver eso. exacto, porque no había visto nada, el vídeo estaba inmóvil, era un chico en una posición muy natural, tumbadito, David estaba al lado, acompañando, y no, mi mente, yo no sé, o sea, que no es mente, ya sabemos que hay ahí mucha más información de la que podemos manejar desde un cerebro, ¿no? Pero hubo una conexión directa y a partir de ahí todo lo que quería ver eran vídeos sobre qué era eso que estaba pasando ahí en ese cuerpo, porque resonaba muchísimo conmigo y notaba esa sensación de activarme. Y Ah, yo decía, wow, ¿esto qué es? Y entonces ya ah, empecé a buscar, di con la asociación, hablé con Mónica, con Carlas y a partir de ahí muy rápidamente hice el introductorio y seguidamente, sin pausa casi, sin claro. parada, Sí, sin parada. hice la formación, ¿Y, pero y, fue y cómo precioso. puedes descubrir ese temblor, que ese temblor neurogénico puede estar presente en tu cuerpo? ¿Cómo es ese sentir desde esa ser? ¿Cómo te ha llegado? Para mí fue un alivio, es como alivio en el sentido de que te voy a hacer el gesto, porque como decía, es difícil en palabras, es como Eso, sí, sí. Como regresar, volver, eso, reencontrarse. eso, Mm, vuelve a mí, es mío, o sea, uff, qué bueno, qué bueno. Sí, una sensación maravillosa y que la sigo teniendo cada vez que lo practico, ¿no? claro. ¿Y cómo, entonces ya cuando llegas ahí descubrir, tú lo tienes muy claro que eso quieres, llevar a otras personas también? Sí, 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 sí. Y desde, ¿sabes qué pasa? Que cuando sabes de forma certera que eso es propio de ti y Sí, no de mí ni de ti, sino de todos, sí, sí. ¿sabes? Es como, no puedo callarme esto. Claro, Yo claro, puedo. claro. Y, Siempre me viene con eso lo que dices que también está en el canal Tren Español, ese animación, la película, bueno, la de Bob, de ¿no? 5 minutos que son Sí, Australia, que no, de África del Sur, lo han hecho a los colegas en África del Sur con Sheldon y el dinosaurio, que sí, claramente sí, el sí. dinosaurio no he vivido junto a Sheldon nunca, pero y ahí nos dicen que cuando va descubriendo esa técnica y la práctica, es que no puede parar de hablar. Y realmente, ¿no? Porque cuando somos así, ¿no? Que cuando descubrimos algo que nos funciona, por primero ya lo tenemos dicho y hecho que eso va a ayudar a los demás también. No siempre es el caso, pero mayormente sí. Pero que hay, ¿no? Esas ganas de compartir. Y creo que es importante nombrar aquí porque el propósito detrás de estas charlas vibrantes también es compartir y también compartir esas maravillas profesionales que hemos sentido, que queremos llevar esa práctica a los demás. Mm. Sí. ¿Hay algo que cambió en tu vida desde que lo estás practicando o dices que sí, eso sí que puedo conectar con estas prácticas? ¿Te refieres a la práctica de TRE? Yo, Sí, ¿sabes qué pasa? Que como hice esa conexión, ese clic en mí, surgió desde el minuto cero, como que va conmigo. De hecho, viví una experiencia cuando mi padre transitó su proceso de volver a casa, ¿no? Falleció. Em, Fue una cosa que yo no sabía que TRE llegaba hasta ahí, hasta ese momento, ¿no? El cómo estando yo regulada, regulándome, corregulándome con él en la habitación del hospital, su sistema, su cuerpo, estaba regulándose también y lo pude comprobar en la expresión de su cara. A mí eso me ayudó muchísimo a transitar el proceso de duelo claro, claro, también, pero no sabía hasta qué punto TRE me podía acompañar hasta en ese momento tan doloroso, ¿no? Porque como un padre que no quieres que se vaya, hay una parte de subsistencia innata como animales que somos
que no quiere, ¿no? Es como me aferro aquí, no quiero que... Pero qué bonito el poder abrazar ese momento desde otro estado distinto. No te podría decir ahora mismo, Ana, la palabra, Ah, porque es un acepto, entiendo, respeto, ya toca ya toca, y exacto. gracias. Y gracias. Y con todo eso también como acoger el dolor que aparece en nosotros cuando un ser querido se va de esta vida, Ujú. ¿no? Que Sí, también es sí. importante sentir. Muchas veces frenamos, ¿no? Todo eso de lo que estás hablando también, ¿no? Porque no quiero que se vaya, no quiero sentir ese dolor y no quiero que nos duela tampoco. Mm, Es como comentamos al principio, bloquear un dolor de ese tipo a la larga puede salirte de otra manera y el cuerpo expresa lo que la boca calla, ¿no? O la emoción no puede exacto, no puedo. soltar. Y bueno, ahí sabemos que hay muchas enfermedades de corte, el tipo que sea, que tienen mucha parte de emocional, de Mm, atrape emocional previo, ¿no? claro, También es verdad que demostrar todas estas cosas es complicado y el mundo científico ahí pues está todavía muy por indagar y por investigar, pero sí. ya hay mucha parte de la comunidad científica que sabe que la parte emocional somatiza en el cuerpo. Sí, creo que gracias a Peter Levine, Gabor Mate y todos estos Correcto. pioneros, el Stephen Porges también, ¿no? Ujú. Eh, que podemos cada vez mejorar nuestra comprensión de la no dualidad del Eh, cuerpo, mente y emociones, ¿no? Que yo vengo de la filosofía, estoy licenciada en filosofía en mi vida anterior. Entonces, pero mi propósito siempre ha sido, a ver, ¿cómo puedo conectar la cabeza con el cuerpo, con el corazón, ¿no? Porque al final y al cabo la filosofía no tiene que estar algo muy lejos, ¿no? De todo eso. Y en esa sociedad donde estamos tan enfocadas en los procesos mentales, también en la ciencia rígida, creo que sí que es necesario pensar en la innovación, ¿no? Que a veces las ideas innovativas aparecen para luego que la ciencia lo pueda confirmar, ¿no? Pero si movemos siempre en el mismo círculo que ya conocemos, pues no llegamos mucho más adelante. También para mencionar una científica española, la Nazaret Castellanos, que también está como investigando sobre meditaciones, la conexión del cerebro con el cuerpo, es una divulgadora súper y creo que cada vez más científicos, neurocientíficos, están descubriendo esa unidad que podemos llamar como soma. ujú. Y yo creo que con todas practicantes del tren, no solamente facilitadoras, pero todos que estamos practicando el tren, eso es lo que nos une, ¿no? Ese libertad de expresión, que creo que cada vez hay menos en el mundo, así que es algo donde sobre todo el cuerpo puede venir a hacer, Así. hacer, ¿no? Como has dicho Así. tú en el principio. Ujú. Porque, ¿qué es? Si puedo regresar un poquito a lo que has contado de tu vida en los primeros momentos, ¿qué es lo que descubriste al, bueno, al gracias a ese accidente que tenías? Descubrí mi parte auténtica. Mm. ¿Y qué quiso la Raquel auténtica? Ser. Sí. Ah, Ya está. No, no tengo por qué ser la niña que quiso mi papá. No así, tengo por así, qué ser lo que exige un cargo de alta dirección claro. cuando no estoy en sintonía con la misión, visión, valores de la compañía y tengo una ética personal o profesional desde mi punto de vista coherente, desde el amor, la libertad y era como, me veía como en un mundo que no era el mundo que yo quería. Claro, claro. Y claro, no es para estar en lucha con ese mundo, es como para párate y decide. Si quieres formar parte de eso, estás alimentando eso que no quieres.
Sí, pero yo me sentía, Ana, como si estuviera en un tren de alta velocidad en marcha, del cual no puedes bajar. Y claro, porque pues tenía una hipoteca, pagos, en fin, la vida, ¿no? Facturas, estas cosas, como todo tienen en ese circo, ¿no? exacto, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en estas que tuve el accidente. Wow, Mm. es muy En, fuerte. en momentos de meditación muy profunda, muy íntima, de tener momentos conmigo. Me acuerdo cuando había momentos en casa, incluso por la mañana a primera hora, pues intentaba reflexionar y ver de qué manera poder salir de esta ratonera, ¿no? Y cómo, y no sabía cómo, o sea, no sabía cómo. Y me llegó ese regalo Wow, en forma de accidente, que fue un accidente muy tonto, pero tuvo una lesión en el nervio ciático, con lo cual pues había un pinzamiento que no permitía ese impulso que circulara y entonces tenía una movilidad reducida o como a trompicones. Había veces que no podía contener el pipí ni el popó, los esfínteres no tenía y cierta sensibilidad de la zona genital tampoco, tampoco. O sea, era como con mucho dolor, mucha molestia, claro, eh, en fin, los dolores del sistema nervioso, ya sabemos cómo son, delatosos cuando hay sí. y muy medicalizada, con mucha medicación. Y claro, por aquella época ya había leído muchas cosas, de siempre me había apasionado la medicina y la psicología, la medicina alternativa o complementaria. Y bueno, a título muy particular, pues conocía cosas Claro, y fui aplicándomelas hasta que también me puse en manos de una doctora que me ayudó. Y bueno, yo estaba con el neurólogo del hospital que me llevaba todo el proceso, con las prótesis que me iban a colocar en la columna, intervención quirúrgica, en fin, aquello fue muy duro. De hecho, me decían que había posibilidades de silla de ruedas, que no, en fin, fue duro, pero había algo dentro de mí, Ana, que me decía, sigue buscando, ¿sabes? Como la pegatinita esta de rasca, rasca y sigue buscando, pues igual. Y cuando lo compartía con mis familiares o con amigos, me decían, pero tú estás loca, ¿quieres ya aterrizar? Deja de estar en tu mundo. Digo, ya, pero mi mundo es el que tengo ahora mismo y ante mi situación soy yo la que siente estas cosas. ¿Qué hago? ¿No? sí, Me acuerdo que había amigos y amigas y familiares que me decían, pues medita. Y yo en ese momento de tanto ruido y tanto dolor en mi cuerpo con la medicación que llevaba encima, les decía, literal, disculpa la expresión, iros a la mierda. claro. Claro, no, hay No momentos que puedo, o sea, uno no no se puede. puedo meditar ahora. No, ojalá hubiera conocido Tre en ese momento, ¿no? Quizás, no lo sé. El caso es que tuve que vivir ese trance o esa situación tan dura en la que gracias a parte de la medicación yo hoy estoy hablando contigo porque tuve momentos de pensar no estar aquí. También lo tengo que reconocer y decirlo, o sea, ¿No? en Es esa muy intimidad que estamos importante. teniendo tú y yo Ah, ahora, ¿no? claro. Sabiendo que no se va a escuchar mucha gente. Es muy Pero importante, ¿no? Lo que estás diciendo, porque yo creo que es el reconocimiento y el encuentro entre la medicina occidental y la medicina alternativa, como el cuerpo y la mente o las emociones, que quizás no hay dualidad, sino todos son complementarios. Cuando hay que operar, hay todo, que operar. Ahí todo, no vas a poner nada alternativa. Necesitas todo. anestesiólogo, necesitas saber mucho y a veces justamente, como dice Gabor Mate también, necesitamos la medicación para que el sistema nervioso pueda descansar Exacto, y podemos recuperar, ¿no? Nuestra potencial de salud para poder sanar y luego ya se puede contemplar y dejar la medicina, pero es muy importante la medicina también. también, Sí. también, también. Pero nada funciona, yo creo, básicamente sin esa vocecita que has dicho que estaba ahí dentro y dice, sigue por aquí, ¿no? Y es muy importante porque, Mm, claro, desde fuera, nuestros seres queridos, familia, amigos pueden opinar o pueden decir otras cosas, pero tú eres quien está viviendo ese momento, esta dificultad, quien tiene que decidir
¿no? Realmente ahí yo creo que nos cae toda la responsabilidad para la propia vida, por nuestro ser, por nuestros sueños que quisiéramos todavía vivir. Así que muy, muy difícil, porque creo que la cosa más difícil es cuando vas contra seres queridos, familia o amigos que opinan algo y tú, algo dentro de ti sabe que el camino es por aquí. Y lo hacen con la buena intención de Claro, cuidarte porque te claro, quieren claro. y, y ese punto también como terapeutas es súper importante tenerlo como facilitadores de TRE. Queremos muchas veces al principio hasta que no estamos, ¿sabes? Como en ese punto de estar aquí y acompañando desde cero etiquetas, cero nada y respetar lo que está pasando en el cuerpo que tenemos al lado, de la persona que tenemos al lado. Y es normal entrar, normal, es muy fácil entrar. Y yo creo que el reto más importante como facilitadora, Sí, sí, como sí, terapeuta, es ese respeto máximo a esa seguridad que se tiene de sé que esa persona tiene todas las herramientas dentro y sí, confío, ¿no? Y poco a poco irán saliendo a su tiempo. a su Yo no tiempo. soy quien de marcar el tiempo de nadie, que va, para nada. Muy importante, sí. Entonces, sería eso pero quizás eso ya conocías antes. ¿Cuál es lo que más te llegó en esa formación de convertirte en facilitador de tres? A mí eso me ayudó mucho, porque yo tenía mucho colocada la capa de salvadora también, ¿no? De Claro, intentar siempre esto que me picaba tanto cuando los amigos o familiares me decían todas estas cosas que hemos comentado. Y luego yo también me he visto claro, claro, demasiado ahí y claro. claro, puedes anular inclusive la capacidad que tiene la persona de salir. Sí, sí, Y TRE me ha ayudado mucho a eso, toda la formación profesional que hay, toda la programación te ayuda mucho, sobre todo a ti, a estar, ¿sabes? Como manteniendo esa distancia sana, neutralidad, también neutralidad. observación, ¿no? Porque muchas veces, y creo que es algo que cuando estamos en la formación descubrimos, cuántas veces intentamos imponernos sobre una otra persona o su sentir o su voluntad, porque pensamos que lo sabemos mejor. ¿No? Pero no, no, muchas Claro. veces no. Entonces, sí, creo que es muy importante lo que estás diciendo y también yo creo, para mí y lo que veo en mis alumnos que están viniendo, las preguntas, ¿no? De cómo puedo dejar de suponer y formalizar una pregunta que sí que va a preguntar esa cosa que yo estoy quizás intuyendo, sintiendo, pero ¿cómo puedo hacer una manera que sea una pregunta abierta, que la persona pueda decidir qué es lo que está sintiendo, qué es lo que pasa? Claro, Es un arte preguntar. es un arte. Es un arte y es un quitar velos de cierre, de miedo. Si es que al final es un miedo, como un castillo, Ana. Sí, exacto, el miedo es como un castillo. Exacto. Sí, Yo le llamo muchas veces que todos tenemos un monstruo de las galletas que no nos deja. Ñi, ñi, ñi. sí, 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 Y enfrentarse a ese monstruo de las galletas de una misma o de uno mismo exacto. eh, es también un reto, ¿no? Hay veces que echamos balones fuera, ¿no? Es que me pasa esto porque con tal persona o esta situación o tal. Y cuando empiezas a trabajar y empiezas a darte cuenta de muchas cosas y van cayendo informaciones limitantes, Sí, llegas a ti y dices, wow, wow, pero si exacto. aquí hay también una barrera que no deja Exacto. A veces esa somos parte. nosotros mismos el Cookie Monster, ¿no? No, no, Sí, sí, no. Al final, no sé si te acuerdas o si les visto, hay un meme. Hay un niño asiático que está tumbado y tiene como unas botas de goma encima de la cabeza y solamente ves esa imagen, esa pequeña imagen.
está cortado, no ves dónde termina la bota, sino ves que hay una bota que está pisando la cabeza y está con una expresión así de muy dolida. Y luego, segunda parte del meme, ves que es un niño que tiene una mano en la bota y está empujando su propia cabeza y ahí está riendo. Cuando sales, amplías la perspectiva un poquito, ¿no? Y creo que eso Así. tiene mucho sentido, pero muchísimo, porque muchas veces nos estamos autosaboteando también, que hay muchos miedos que porque lo hemos aprendido de una manera u otra nos están reteniendo Mm. y creo que es un tipo de iniciación enfrentarnos con nuestros Sí, propios miedos y atravesarlos. sí. Y no Ahí necesariamente tenemos que hacerlo solos yo he también. visto que TRE, por ejemplo, en ese sentido, a mí me ha aportado mucho y lo veo también con las personas con las que hago las sesiones. Sobre todo es el autoconocimiento Y tanto, sí, y te das cuenta de muchas cosas, tomas conciencia de muchas cosas, te empoderas de alguna manera, eh, vas dándote cuenta y es de valientes también darse cuenta de sí, ese puesto de las galletas, ¿no? De, wow. sí, ¿Y sí, qué hago con esto? Bueno, pues ya verás tú lo que haces. Tú exacto, decides. Al final la vida es una decisión, ¿no? exacto, Como exacto, decía aquel, pastilla roja, pastilla azul. exacto. Decide, decide, porque si no mueves pieza, el agua al final se corrompe, no se mueve y está ahí estancada. Exacto. Un querido maestro, un médico chino, que no es chino, es catalán, pero trabaja con la medicina china, él dijo que las aguas tienen que moverse, porque si no se pudren. Ahí Entonces, está. sí, y el cuerpo es como mínimo 70% agua. Así Ujú. que, bueno, también las emociones muchas veces se conectan con el elemento de agua, con esa fluidez. Y me viene otra cita del Brandon Lee, ¿no? Del gran maestro de los martes marciales de Hong Kong, que dijo que sea como el agua, así Be como water, el my agua. friend. Be water, my friend. Sí, 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 pues el agua, ¿no? Es como un elemento que es capaz de estar y pasar dentro de muy poco tiempo de un estadio al otro estadio, ¿no? Del hielo a la espuma. Ujú. Entonces es como un elemento muy, muy poderoso. También lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Que nos derrumba si viene demasiado y demasiado ah, Claro. fuerte. Así que sí, Y ahí es interesante el concepto de la culpa. también, también. Liberar esa carga de culpa, porque en el momento que tú tomas conciencia y te ves y tomas esa decisión de querer liberarte de ahí, ya está, ya está. No cargues con el látigo, no. ¿Para qué? Sí, pero es algo, creo que todos tenemos que no, pero todos necesitamos decidir de dejar de latigarse Mm. y introducir el autocariño, porque sin eso yo no creo que vamos a llegar a ningún lado. No, Justamente hoy me vi con una amiga y al despedirnos nos saludamos de abrazo y dice, ay, que no seas tan cariñosa porque me voy a llevar. Y le digo, ay, ¿por qué? ¿No? Es como, sí que yo tengo esa metáfora que sin el cariño, sin esa, podría poner también generosidad o amor, autoamor, es como si no aplicaríamos crema a la piel, que queda muy seca, ¿no? Entonces, como quizás eso es esa jugosidad de la vida que realmente alimenta y nutre, ¿no? Ese cariño y autocariño. Y cada vez lo necesitamos más. sí, 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 Pero lo bueno es que se crece, que si tú puedes estar cariñoso, pues la otra persona también, porque le has ofrecido algo muy bonita para su vida. Entonces, como, así es. así es. Es el amor es una energía bellísima que lo Sí, transmuta todo. sí, así es. Mm, Y que iba a preguntar, con tus clientes, con el TRE y con los grupos que estás lidiando,
¿qué es lo que observas? ¿Qué sería como un punto importante para destacar para las personas quienes están igual intentando aprobar, pero todavía no han llegado? Pues lo primero que ocurre es la sorpresa de que la vibración forma parte de ellos, ¿no? Es como, wow, Ujú. porque llegan un poco con ese punto de, no sé si voy a ser capaz de vibrar. ¿Eh? Sí, muchos, sí hay muchas expectaciones, ¿no? Exacto. Entonces Es siempre hablo de, cuando alguien dice que, ay, quiero vibrar, yo voy a vibrar. intento quitar todo eso, decir, mira, vamos a disfrutar de Bien. algo que os quiero contar. No porque ni a mí me funcione, no, simplemente como, bueno, pues os cuento un tema, ya está, comparto una información con vosotros y luego vamos a disfrutar con una serie de movimientos, que es cuando hacemos los 6 primeros Sí, ejercicios, y luego en el suelo vamos a escuchar el cuerpo, intentar de alguna manera desconectar la parte mental. Y claro, pero desconectarla es muy difícil, de hecho no la podemos desconectar porque forma parte del equipo, nosotros trabajamos en correcto, no podemos equipo. hacer eso. Exacto, De digo, hecho, pero vamos a invitarla a jugar de vez en cuando para que no se sienta apartada y forma parte, pero vamos a intentar de alguna forma que participe cuando le toque. Ahora participa el cuerpo, luego participa la mente, luego participa, en fin, vamos a jugar con la respiración y es un juego. Intento quitar hierro al asunto para que sí, expectativas cero, ¿no? Entonces se hace muy ameno esa primera toma de contacto donde, bueno, yo no sé la historia que puede haber en cada cuerpo, en cada claro, campo electromagnético, en cada alma, en cada ser, no lo sé, pero sí que confío en que esa información de la capacidad de la vibración neurogénica en cada uno de ellos está. Y desde esa confianza intento pues que la mente, que suele estar tan presente, sobre todo cuando prestamos atención, cuando en la primera parte, que es algo más teórico, que pasamos o paso algunas diapositivas y los vemos ahí con la mente muy enfocada, el neocortes ahí trabajando a tope. Sí, exacto. Y luego digo, venga, vale, ahora vamos a sacudirnos claro, y devolver. después que hemos estado muy aquí, vamos a darle el abracito al cuerpo y vamos a ver el cuerpo bueno, que le apetece. Así sin más, Así desde la es. curiosidad, Mm, quitando tensiones y quitando mente, entiéndeme, que no es quitar ya. nada, No, no, es no, es simplemente invitar a que en ese momento pues esté de observadora y exacto. que de vez en cuando aparezca, intervenga poquito, observe, se toquen las piernas, se toquen el cuerpo, ¿sabes? Un poco desde ahí las personas van como quitándose esa expectativa y van viendo que, wow, se activa la vibración en mí. Y bueno, es un disfrute cuando hacemos la integración y cierre y se arropan un poquito con las mantitas y después ya de estar unos minutitos ahí tranquilitos, cuando se incorporan y se quedan sentaditos, sus caras es que de verdad, yo muchas veces digo, tendríais que grabar Sí, antes todo. y después, porque nada tiene que ver esa cara, la expresión, el gesto, la tensión del antes y el después. Sí, Y me quedo con esas sensaciones, ¿no? Ah, porque sí, sí, sí. eso está. Hay una anécdota que haya pasado contigo, con el Treo, con otra persona, que si quieres compartir. Pues sí, 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 tengo 3 anécdotas. A ver, 3 anécdotas, pasan muchas cosas. Hace muy poquito, un señor que debería de estar jubilado ya hace años, pero por circunstancias sigue en activo, estaba en la fase de Yasuelo, estaba activado, vibrando, y la mano derecha estaba como escribiendo, o como, ¿sabes? Como si llevara un boli en la mano y bueno, pues hacemos de vez en cuando, pues te acompaño porque estaba como muy sorprendido y lo expresó así, ¿no? Es como, ¿qué está pasándome en la mano? Porque es la primera vez que estoy vibrando de esta forma. Y yo le dije, bueno, para ti, ¿qué sería eso? No lo sé.
Dices que me recuerda a cuando estoy haciendo pedidos y estoy hasta las narices de hacer pedidos. Digo, bueno, pues libera toda esa tensión que te Claro, genera, claro, quizás, no sé, mira a ver si va por ahí lo que está pasando en tu cuerpo, que te está a lo mejor de alguna manera diciendo, pues, suelto la tensión de ese no querer tener que estar ahí, porque ya por edad tampoco me toca y no quiero, pero por circunstancias estoy, ¿no? Y el cuerpo de alguna manera en ese momento estaba soltando esa, esa tensión acumulada, que me trago esto, aguanto carros y carretas con esta situación y en ese momento su cuerpo estaba liberando, 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 ¿no? Una wow. anécdota, una de muchas Sí, otras que sí, hay. sí, 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 sí. Qué sabio es el cuerpo, ¿no? Que igual no la mente como se impone sobre el cuerpo muchas veces y al final el cuerpo decide que ahora no, o ahora Sí, otra cosa, ¿no? o pasa también, me imagino que te habrá pasado, estás acompañando a una persona en sesiones individuales cuando hay una situación un poquito más profunda, ¿no? Y observas que la persona pues está conteniendo, Claro, conteniendo claro, y simplemente acompañándola tranquila, deja que que tu cuerpo pueda soltar lo que sienta. No pasa nada, toca tus piernas. Si en algún momento sientes que no está bien para ti, estira las piernas y paramos. ¿Te apetece que esté aquí contigo? Me aparto un poquito más. Tú dime. Y con dos cosas, como luego la persona va cambiando en esa vibración. claro, claro. Y Es cierto. Me acuerda mucho que no sabemos cómo estar cómodos, va. realmente. Porque, ¿no? Porque si Sí, el sí, cuerpo sí. está cómodo, al final hay como un, eso lo que yo llamo como el panqueque que acabo de caer y queda ahí en el suelo, ¿no? Porque realmente, ¿no? Que estamos aguantando tanto en esa vida, mentalmente, físicamente, psicológicamente, que ni sabemos cómo Ah. Y si te es. haces la pregunta es, ¿y qué sostienes? Exacto, ¿qué ¿Qué? sostenemos? ¿Qué? Pues lo que creemos que necesitamos sostener todos. Yo creo que a veces son creencias, a veces sí son quizás responsabilidades de donde Claro. imaginamos que no podemos salir, ¿no? O donde no queremos salir, o donde no pudiéramos mirarnos en el espejo, ir a dormir con ese autocariño si saldríamos, que también es importante, ¿no? Porque a veces quedamos en una situación porque no hay otro. Y no hay Claro. otro, quizás hay otro, pero ese otro no quiero, todavía quiero esa situación con esa dificultad, me vale por algo. Pero está bien saber que yo decido que quedo ahí, ¿no? Porque quizás no quiero, no sé, voy a inventar cosas, ¿no? Romper relaciones con una persona o con miembros de familia o lo que sea, porque eso ya no soportaría mi alma. Y ahí viene Mm, lo que estabas diciendo, que no, el alma está, mm, este brújula de la autenticidad, quizás podemos ujú, llamarlo así, igual nos dice que bueno, todavía queda, o lo que sea. ujú. Entonces, no sé si todo es tan blanco y negro como nos gusta imaginar que es tan blanco y negro. ¿Qué opinas tú? Hay un gran, no sé, un gran espectro de matices de colores diferentes, ¿no? Y muchas veces yo, en ese punto de sinceridad conmigo mismo como terapéutica, como terapeuta, digo, ¿y quién soy yo para decidir También, en también. el proceso de la persona de enfrente, ¿no? Yo puedo acompañar y puedo. Sí, hay veces que hay determinados mensajes que dejas ahí para que la persona los pueda recepcionar Acoger, o lo que sea, sí, o no. o no, o- exacto. pero claro, es que son temas muy íntimos, Ana, tú lo sabes. Sí, para cada uno. Yo hablé de nosotros mismas también, tanto como nuestros clientes y quienes vibran, porque creo que todos formamos parte de una red donde sí que hay relaciones que fluyen más y hay otros que no fluyen tanto y nos apañamos porque eso es parte de la vida Sí, también. sí. Y para redondear un poquito nuestra conversación, ¿qué sería o qué es para ti, Raquel, como
un mensaje que incluye el corazón del tren para aquellas personas que igual todavía no practican o están en el camino? ¿Qué es lo que tú destacarías? Liberación, Liberación. liberación. En una palabra, liberación. Luego ponle, si quieres, después autoconocimiento, eh, empoderamiento, Mm, calma, calma. ¿Y qué pero dirías? liberación. ¿Todo eso puede llegar con una práctica ya? ¿O qué, cómo recomendarías? ¿Cómo practiquen todos? Que Yo siempre recomiendo integrar la herramienta digamos, organización semanal, en tu sí, planning, sí. en tu planning. Y esto, yo cuando explico el TRE las primeras veces, siempre pongo la analogía. Tú quieres cuidar de tu cuerpo y vas a practicar un deporte, pues para sentirte ágil, con tono, ¿sabes? Como con esa movilidad y esa frescura a nivel muscular, musculoesquelético. Y necesitas un entrenamiento, ¿no? Con cierta asiduidad para conseguir ese reto, ¿no? Esas sensaciones en el cuerpo. Pues con tre pasa lo mismo, es decir, no tiene por qué ser una obligación para nada, pero sí que un poquito. Hay veces, como tú sabes, que entre menos es más. Y tanto, pero hay que decirlo de nuevo y Sí, yo siempre lo digo, más. Sí, menos es más, no pensar que por hacer todos los días 20 minutos de tre, yo voy a conseguir llegar a escalar. No, 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 no. Es que hay veces que con 10 minutitos a la semana, si eso se hace de forma continuada, claro, en se tres llega más meses lejos. te Sí, puedo decir que ya no con garantía, sino prueba tú. Sé tú, exacto. tu propio, ¿sabes? Testa en ti tu cuerpo, que sea tu cuerpo el que te vaya diciendo, pues está bien o ya está o es suficiente. Y esa autorregulación que se aprende también con el introductorio de Entre es súper interesante porque no hay no hay una pauta obligada No, que cree en ti haga maravillas. No, no, no. Si es que es mucho más. De hecho, siempre digo, TRE no son los 6 ejercicios previos, ni siquiera, vale, lo que se activa en tu cuerpo es la vibración neurogénica, pero TRE es mucho más. Es que todo, ¿qué pasa en ti? ¿Qué haces tú en conciencia con todo lo que se está moviendo en tu cuerpo, con toda la información que está llegando a ti? Para conseguir esa plenitud, ese estado de libertad, ¿no? Esa liberación que te decía, porque no es solamente vibro y ya está, que podría ser, ¿eh? Oye, que cada cual, sí, pero la integración es muy importante y eso es. con todo eso lo que dices, eso queda muy, 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 muy claro. Y creo que con eso también hemos llegado al fin de esta charla por el momento. Quien quisiera contactar con Raquel, aquí abajo encontráis toda su información. Trabaja online, trabaja en persona y como habéis escuchado, muchas herramientas y también el TRE. Muchas, muchas gracias Nada, a ti, Ana, siempre a ti. por decir que vienes y aceptas esa invitación y atravesar ese reto, Mm. estar en la pantalla y gracias por ofrecer a conocerte un poquito más. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan por estar ahí en estos minutos compartiendo. Y espero que haya llegado el mensaje, ¿no? Ahí ese corazón y que decidan lo que sientan desde la libertad. Exacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.